Hola, soy Pepe de Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato un segundo ejemplo de movimiento de cargas en un campo eléctrico constante. Analicemos el siguiente ejemplo. Se lanza un electrón con una velocidad inicial de 2 por 10 elevado a 7 metros por segundo en la dirección de un eje horizontal equidistante de las placas de 4 centímetros de longitud de un tubo de rayos catódicos colocadas también horizontalmente y separadas entre sí 2 centímetros. El campo eléctrico uniforme entre las dos placas tiene una intensidad de 20.000 newtons por coulombio y está dirigido hacia arriba. Calcula la distancia perpendicular al eje que recorrió el electrón cuando pasa por el extremo de las placas, el ángulo que forma su velocidad con el eje cuando llega a ese punto, y la distancia del eje a la que impacta con una pantalla colocada verticalmente a 12 centímetros del extremo de las placas. Veamos gráficamente cuál es nuestro sistema. Tenemos nuestras placas cargadas positiva y negativamente, de modo que el campo eléctrico apunta hacia arriba. Así la placa inferior tendrá carga positiva y la superior tendrá carga negativa. Recuerda que la intensidad de campo es la fuerza que experimenta una carga de 1 coulombio. De manera que si el campo eléctrico apunta hacia arriba, esto quiere decir que el sentido de la fuerza debe ser ascendente. En nuestro caso lanzamos un electrón, de manera que al ser negativa la carga, si la carga la multiplicamos por la intensidad de campo, siendo negativa la carga, el vector resultante tiene el sentido contrario con respecto al original, es decir, que en nuestro caso, la fuerza que va a actuar sobre el electrón tiene sentido contrario a la intensidad de campo y por tanto es descendente. Si F es igual a ma e igualamos las dos expresiones de la fuerza, podemos determinar la aceleración, que va a ser constante y de nuevo de sentido contrario al campo, porque observa que el cociente Q partido m, dado que Q es negativa, tendrá carácter negativo y así al multiplicar por E tendremos una aceleración que tiene sentido contrario a la intensidad de campo al igual que la fuerza. De todos modos, esta aceleración es constante. Representemos nuestro sistema de referencia, eje X y eje Y. Vamos a tomar el eje Y descendente, dado que todo tiene lugar hacia abajo. Ten en cuenta que si lanzamos horizontalmente, siendo la aceleración descendente, este comportamiento es igual que el comportamiento de una masa que se mueve lanzándola horizontalmente en un campo gravitatorio constante, cuando estudiábamos en su momento el tiro horizontal. La diferencia será la aceleración que experimenta el móvil, que antes era la gravedad, y ahora es la que calculamos de acuerdo con la expresión de la aceleración. Determinaremos, al cabo de los 4 centímetros de longitud de las placas, cuál es la posición del electrón debido al efecto de la aceleración descendente. En este punto tendremos una coordenada x sub a y sub a que tendremos que calcular. Ten en cuenta que la x sub a son los 4 centímetros de longitud, pero la y sub a habrá que determinarla. En este punto A tendremos unas componentes de la velocidad, una componente x que va a ser constante y no va a cambiar porque la aceleración solo actúa en la dirección vertical, y una componente y que se debe precisamente a la acción de la aceleración descendente. De este modo, conociendo las dos componentes, vamos a poder determinar el ángulo que forma y que se nos pide en el apartado B. A continuación, y teniendo en cuenta que la velocidad ya no va a cambiar de orientación, porque la aceleración solo actúa entre las placas en donde hay campo eléctrico, si fuera ya no hay campo eléctrico, la velocidad mantendrá su orientación y por tanto, si situamos tal como se nos dice a 12 centímetros de las placas una pantalla colocada verticalmente, el electrón continuará en línea recta para impactar en la pantalla de acuerdo con la velocidad adquirida en el punto A. En ese punto tenemos una longitud que recorrerá a continuación verticalmente, la distancia que separa del eje X y los 12 centímetros de los que se nos habla, que es la distancia desde el extremo de las placas que crean el campo hasta la pantalla colocada verticalmente. Veamos entonces a continuación cómo abordar el apartado A.
Recuerda que lanzamos con una cierta velocidad inicial, la aceleración hace que caiga hasta el punto A, en donde tendremos las coordenadas x sub a y y sub a, la y sub a habrá que calcularla, y en ese punto tendremos las componentes de la velocidad. La componente x, que no va a cambiar porque en esa orientación no hay aceleración, y la componente y, que se debe a la acción de la aceleración. Calculemos la aceleración que actúa en la dirección de y, teniendo en cuenta que la fuerza que crea el campo eléctrico Q por E es igual al producto de M por A. Despejando la aceleración, tenemos el producto Q por E dividido la masa, en este caso del electrón. Por tanto, la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs, lo multiplicamos por la intensidad de campo, 20.000 newtons por cada coulombio, y dividimos entre kilogramo. Ten en cuenta que el newton es kilogramo por metro partido segundo cuadrado, de modo que el kilogramo se nos va con el del denominador, el coulombio también, y nos queda metro por segundo cuadrado de newton, con lo cual 3,52 por 10 elevado a 15 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración en la dirección vertical, porque recuerda que es la dirección de la intensidad del campo, que es vertical ascendente, siendo la aceleración vertical descendente. Por tanto, en X no hay aceleración, así que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, tal como hemos dicho del tiro horizontal en el campo gravitatorio terrestre, cuando es constante en las proximidades de la superficie de la Tierra, claro está. Con lo cual, la componente X de la velocidad no va a cambiar en ningún momento, es igual al valor de la velocidad inicial de lanzamiento, y la X será, por tanto, ese valor de la velocidad multiplicado por el tiempo. En la dirección Y tenemos aceleración, con lo cual tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que la componente y de la velocidad será el valor cero inicial, ten en cuenta que lanzas horizontalmente, con lo cual no hay componente y de la velocidad inicial, siendo entonces el producto de la aceleración por el tiempo. En cuanto a la y, tenemos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La y inicial es cero, porque lanzamos desde el punto correspondiente al origen de coordenadas, x igual a 0, y igual a 0. La componente y de la velocidad inicial ya hemos dicho que es 0 y por tanto solo hay término de la aceleración, un medio de la aceleración que hemos calculado por t cuadrado. A continuación buscaremos el tiempo que tarda el electrón en llegar al borde de las placas, que recuerda que son de 4 centímetros de longitud, 0,04 metros, de manera que sustituyendo el valor de la x 0,04 metros, los 4 centímetros, podemos despejar t. Y así de esta manera obtenemos la x 0,04 metros partido la componente x de la velocidad. 2 por 10 elevado a menos 9 segundos es el tiempo que tarda el electrón en salir del campo eléctrico, alcanzando de este modo el punto A. Si queremos a continuación conocer la coordenada y, sustituiremos en la expresión de la y. Y así obtenemos el valor 7 por 10 elevado a menos 3 metros, 7 milímetros. Ten en cuenta que cuando elevemos al cuadrado el segundo, se nos irá con el segundo al cuadrado de la aceleración. Ya tenemos, por tanto, las coordenadas del punto A. A continuación vamos a buscar las componentes de la velocidad. Para ello, volvemos de nuevo a nuestro sistema, intensidad de campo, el sistema de referencia, eje Y descendente, la velocidad inicial de lanzamiento horizontal, con lo cual tenemos una trayectoria parabólica, una rama de la parábola hasta alcanzar el punto A, y hemos determinado las coordenadas x sub a e y sub a. Vamos a buscar entonces las componentes de la velocidad, descomponiéndola, dirección x, dirección y teniendo en cuenta que la fuerza es Q por E por un lado y M por A por el otro lado, hemos calculado la aceleración del movimiento y hemos obtenido un valor de 3,52 por 10 elevado a 15 metros segundo cuadrado, que recuerda solamente opera en la dirección del eje Y, dado que es la orientación de la intensidad de campo. Hemos determinado las ecuaciones de movimiento, tanto en X como en Y, y a continuación buscamos el tiempo que tardó nuestra partícula, el electrón, en alcanzar el punto A. Si ahora a continuación
prestamos atención a la figura, podemos ver que si las direcciones X e Y son perpendiculares, el triángulo señalado es un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo podemos buscar la tangente del ángulo alfa, que nos preguntan. Esta tangente, ten en cuenta que es la componente Y, es decir, el cateto opuesto a ese ángulo dividido el cateto contiguo. Si hago el cateto opuesto dividido el cateto contiguo, tengo la tangente del ángulo alfa, 0,3520. Si a continuación aplico la función arcotangente, puedo determinar el ángulo para el cual la tangente es 0,3520. Es decir, nuestro ángulo es 19,4 grados. Veamos a continuación el apartado C. En este caso, recuerda que vamos a situar una pantalla colocada en posición vertical a 12 centímetros del borde de las placas. Nuestra partícula alcanza el punto A con una velocidad, de modo que esa velocidad ya no va a variar porque ya no hay fuerza que origine una variación en esa velocidad. Recuerda que la aceleración actúa en el interior de las placas. En cuanto sale de esa región, ya no hay campo eléctrico. De manera que ese ángulo alfa que hemos determinado nos va a permitir determinar el punto de impacto en la pantalla. Para poder aclararnos al respecto de los elementos que utilizaremos, tenemos por una parte la longitud L. La longitud L es la longitud vertical que recorre desde el punto A hasta el punto de impacto. Por otra parte tenemos D. D es la distancia al eje original, teniendo en cuenta que lanzamos desde el origen de coordenadas. Y tenemos por otra parte los 12 centímetros que dista la pantalla del borde de las placas que crean el campo. De manera que hemos determinado T sub A, hemos calculado el ángulo alfa a través de la tangente de 19,4 grados y ahora veamos cómo en el triángulo rectángulo que se genera tenemos por una parte la longitud L, por otra parte tenemos esta hipotenusa, que es la trayectoria que sigue el electrón una vez que sale de la región en donde está el campo, y tenemos este cateto contiguo al ángulo alfa, que son los 12 centímetros de los que se nos habla. De manera que la tangente de este ángulo será el cateto opuesto, que es la longitud L, dividido el cateto contiguo, que son los 12 centímetros. De esta manera podemos calcular L, 4,22 centímetros. Esa es la longitud que recorre, medida verticalmente, desde el punto A hasta el punto de impacto en la pantalla. Si a esta longitud le sumamos la longitud que había recorrido anteriormente debido a la acción de la aceleración en el interior del campo, obtenemos una distancia que es 4,92 centímetros, que es la distancia desde el eje X al punto de impacto en la pantalla. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.